Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy estamos meditando en Josué, capítulo 6, versículos 8 al 27. Hoy voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión que nos ayude a comprender cómo podemos meditar el pasaje de hoy. Versión Nueva Traducción Viviente. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor». Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a los 2 espías: «Cumplan su promesa con la prostituta. Vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia». Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Luego, los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición:
que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. En el pasaje de hoy podemos ver de manera explícita una característica de Dios en el versículo 27, que dice en la versión Reina Valera: «Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra». Ahora bien, podríamos pensar en dos cosas a partir de esto. En primer lugar, ¿qué significa que Dios haya estado con Josué? ¿Y qué implicancias, qué consecuencias tuvo esta presencia de Dios en la vida de Josué? Por un lado, podemos ver que la presencia de Dios en la vida de Josué llevó a que el pueblo de Israel pudiera ganar y conquistar a la ciudad de Jericó. Esto significa que pudieron hacer ese juicio de Dios contra la ciudad de Jericó. Esto quiere decir que Dios, al estar con Josué y su pueblo, se pudo cumplir uno de los objetivos que Dios tenía, que no era simplemente que el pueblo de Israel entrara a un nuevo territorio, sino ejercer el juicio contra esta nación y específicamente contra la ciudad de Jericó, así como Dios lo había hecho con Egipto. Por otro lado, ¿qué podemos ver acerca de Josué y la vida de Josué con quien Dios estaba? En el pasaje de hoy podemos ver en cada versículo cómo Josué siguió al pie de la letra lo que Dios le había mandado acerca de las instrucciones para saber cómo conquistar la ciudad de Jericó. Entonces reflexionemos acerca de la aplicación. ¿Qué significa que Dios esté en mi vida? Muchas veces como cristianos decimos que Dios está en mi vida o deseamos que Dios esté presente en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de Josué en el día de hoy? La presencia de Dios no es una cuestión mística, emocional, sino que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día también. Tiene que ver con nuestra relación con Dios, con lo que escuchamos de Dios y con lo que hacemos luego de escuchar ese mensaje de parte de Dios. Para la vida de Josué, que Dios esté en su vida quería decir o se traducía o se expresaba en cómo Josué obedecía a las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, yo cuando pienso en mi vida, cuando quiero que Dios esté presente en mi vida, tomo en cuenta este aspecto, tomo en cuenta mi parte en cómo yo debería estar escuchando a Dios y obedeciendo su palabra, o solamente pido que Dios esté en mi vida como si fuese un amuleto que me va a salvar de situaciones difíciles. En el pasaje de hoy, la presencia de Dios en la vida de Josué tiene que ver también con la obediencia que Josué tenía hacia la palabra de Dios. Sería bueno que nos preguntemos, ¿qué son esas cosas a las cuales tengo que estar más atento, más atenta a lo que Dios está queriendo decir a mi vida de hoy? Por otro lado, en las enseñanzas quisiera compartir brevemente un punto, y es cómo Josué obedeció en el momento y dio las instrucciones que Dios primero le había dado a él. Podemos ver que Josué no se quedó en el campamento y simplemente les dio instrucciones correctas a los sacerdotes o al pueblo, sino que Josué mismo
se levantaba cada mañana, Josué mismo recorría el muro de Jericó junto al pueblo, junto a los sacerdotes, junto al arca de Dios, y momento a momento daba las instrucciones que se necesitaban para poder continuar. No se quedó sentado, no se quedó contento con simplemente haber dado las instrucciones, sino que estuvo en el lugar y en el momento apropiado para seguir dando las instrucciones, aunque ya se las había dado. Estuvo ahí para recordarles cuándo tenían que hacer silencio, estuvo ahí para recordarles cuántas vueltas tenían que dar, estuvo ahí para recordarles cuándo tenían que gritar, estuvo ahí para advertirles qué es lo que no debían tomar y qué es lo que sí debían tomar, que era para Dios. Podemos reflexionar en cuán importante era este rol de Josué, este rol personal de Josué. Ahora pensemos en cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Así como Josué, cada uno de nosotros probablemente cumple una función personal importante, ya sea en nuestras familias, ya sea en el trabajo, en la iglesia o incluso en nuestro vecindario. En primer lugar, es importante saber que Josué daba las instrucciones que Dios primero le había hablado. Entonces reflexionemos, ¿cómo estoy cuidando mi familia, mi grupo de célula en la iglesia? ¿Qué tipo de consejos, qué tipo de instrucciones, qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo? ¿Es un liderazgo que proviene de mis propios criterios y mi propia experiencia? ¿O es un liderazgo que proviene de lo que Dios me habla momento a momento para aquellas personas que están a mi cuidado? Además, podríamos pensar en si somos como Josué, que no solamente damos instrucciones correctas, sino que acompañamos a aquellas personas que están a nuestro lado para momento a momento, situación en situación, animarles y ayudarles a cumplir la voluntad de Dios. Esto va a llevar de nuestra parte principalmente tiempo. Quisiera que podamos preguntarnos, ¿quién es esa persona que Dios desea que hoy le dedique tiempo, le dedique atención para poder transmitirle lo que Dios quiere decir a cada una de nuestras vidas? Esperamos que esta breve reflexión pueda ser de ayuda para que podamos interiorizar la palabra de Dios como una conversación personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Te invitamos a compartir este podcast con tus contactos para que también pueda ser de ayuda en su meditación bíblica personal. También podrás visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com. También nos puedes encontrar en YouTube como Meditación Bíblica Internacional, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en Instagram como @meditación bíblica. Esperamos que estos recursos puedan ser de ayuda para tu relación personal con Dios cada día en la palabra.